¿Qué pasa, mi gente? Como ustedes saben, yo últimamente no estoy haciendo carta de presentaciones. Si me conocen bien y si no, abajo tienen el link de mi Instagram. Este video es muy importante porque estoy hablando, como siempre, bajo mi experiencia, no como todo el mundo que empieza a hablar y acaba hablando mierdas de las cuales no ha vivido ni una puta mierda. Te voy a explicar cuáles son las diferencias entre Francis, que hacía 6.000 euros, y el que hace 0 euros. Porque yo he sido Francis que hace 0 euros y he sido el Francis que hace 6.000 euros. ¿Entiendes? Solo con marca personal. Solo con marca personal. Y adivina qué. Te voy a explicar una cosa. Con menos de 200 seguidores hice más de 560 euros. ¿Vale? Con más de 200, entre 200 y 300 seguidores hice más de 1.000 euros. ¿Vale? Y con 400, 500 seguidores hice 6.000 euros. Solo con marca personal. Y después bajaron las cifras, ¿no? Después las cifras bajaron. ¿Por qué? Te lo voy a explicar en este video. Esta es la diferencia entre Francis, que hace 6K, y el Francis que hace 0K. Te va a sorprender mucho porque las personas se creen que tiene que ver con un puto método, que algo realmente cambia. Las personas realmente se creen que cambió mi forma de actuar. De hecho, el Francis que hacía 6K, el Francis que hace 6K, ¿no? Porque ahora mismo soy ese Francis. El Francis que hace 6K acciona incluso menos que el Francis que vino después, que el Francis que después le bajaron los ingresos. Y esto la gente no lo entenderá. Igual que la gente no entiende cómo cojones hay emprendedores que hacen menos y ganan más dinero, generan más. Un alumno, Alejandro creo que se llama, en la VIP de Mario López, hizo eso. Se fue de vacaciones, fue el mes que menos trabajó e hizo más de 10K ese mes. Superó la cifra de los 10K, que nunca la había superado, justo el mes que se fue de vacaciones. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Vamos con el video, mi gente. El Francis que hace 6K contra Francis que hace 0K. ¿Cuál es la diferencia? Ojalá tuviese un montón de edición, que lo podría hacer, pero no vale la pena. Tú me estás escuchando a mí, te gusta la info, de puta madre. El Francis que hace 6K. Sus características. Vive en paz. Sabe que él hace 10K. Él tiene interiorizado dentro que perfectamente puede superar la cifra de 10K. No lo duda. No se recuerda en ningún momento que hace 10K. Sé que las cifras son 6K, pero Francis que hizo 6K, ten en mente, actúa como una persona que hace 10K. De hecho, no llega a los 10K porque después de hacer los 6K, el Francis dejó de ser un Francis que piensa en los 10K. Tienes que escuchar esto y entenderlo, mira. Ven un momento. Este video es duro. Este video es importante. Ok, mucho más cómodo con las gafas. De puta madre. Mira, repito, el Francis que hace 6K vive más en paz, vive relajado, vive sin pensar en los 10K, vive sin pensar en los 6K, vive sabiendo que les va a venir. Ese Francis que un día, que hace 6K, un día no factura nada, no le importa, porque sabe que el mes lo cierran 6.000 euros. No le importa, se la suda. Mucha gente dirá, Francis, pero ¿cómo cojones? 6.000 euros cuando hiciste menos que después cuando estabas... 6.000 euros, ¿no? Que estabas haciendo menos, estabas actuando menos, estabas accionando menos, tomando menos acciones que cuando realmente tú hiciste 0 euros al mes. Pues sí, mi gente, ¿por qué? Porque se trata de quién cojones tú eres y la gente, bro, es que el sistema te enseña todo lo contrario. Te enseña que tienes que trabajar más para ganar más y es verdad. O sea, olvídate de las mierdas estas que te dicen menos es más y todas esas mariconadas, eso no funciona, bro. Si te quedas quieto ahí meditando y esas mierdas no te va a salir nada. Pero tienes que tener la mente clara, tienes que tener las emociones claras, tienes que tener las vibraciones claras, tienes que tener la frecuencia clara. Entonces la diferencia entre Francis de 6K y el de 0K es que Francis de 6K bebía tranquilo, ¿vale? Obviamente no fallaba. Las acciones que tomaba le hacía sentir bien. Sus emociones, tenía una ecuanimidad en las emociones constantemente. No tenía altos ni bajos. No se emocionaba por un pago de 1.000 euros. Ni se ponía triste por un día que no ganaba nada. ¿Por qué? Porque él sabía que cerraba el mes en 6.000 euros. 6.000 plus euros. Entonces, tienes que tener eso claro. No es quién tú eres, es cómo tú te sientes. Sí, el Francis de 6K accionaba menos que el Francis que después hizo 0. Tienes que enterarte de esto. Pero ¿por qué Francis después hizo 0?
Porque Francis tenía que experimentar lo que era hacer 6K y después cero, para darse cuenta por qué hizo 6K, porque Francis que hizo 6K no se dio cuenta por qué hizo 6K. Hace una semana yo me di cuenta por qué había hecho 6K hace un mes. Pero cuando hice los 6K no sabía por qué fue. Ahora lo sé. Y ahora verás como las cifras siguen subiendo, porque ahora me di cuenta. El Francis de 0K vive pensando en hago 10K, hago 10K, hago 10K. Cabrón, tú si realmente hicieras 10K al mes, ¿tú te crees que estarías todo el rato pensando en 10K? Pon tú, imagínate que tú ahora, ¿dónde vives tú, bro? Tú vives en España, vives en Estados Unidos, cual sea. Por ejemplo, si vives en Estados Unidos, estás pensando en mudarte a los Estados Unidos. Si vives en España, estás pensando en mudarte a España. No, ¿verdad? Porque ya vives ahí. No tendría sentido. Entonces, si tú generas 10.000 euros al mes, ¿por qué cojones vas a estar pensando constantemente que hago 10.000 euros al mes? No tiene sentido porque ya los haces, bro. Ya los haces. Entonces no lo estarías pensando. Si después piensas en hacer 20, ya la estás cagando porque al pensar que estás haciendo 20 lo estás recordando constantemente y eso es que no lo estás manifestando porque el sinónimo de manifestar, el significado de manifestar es que tener esa cosa o no tenerla físicamente no altera tus emociones. Ecuanimidad de las emociones. Por eso Francis que hace 6K, si le hacen un pago de 1.000 euros, sus emociones son iguales que si le hacen un pago de menos 1.000 euros. Se la suda. ¿Entiendes esto? El Francis de 6K no necesitaba hacer 6K. El Francis de 0K sí necesitaba hacer 6K, por eso no lo hacía. Y dirás, hermano, ¿qué me estás contando en este puto video? Te estoy contando la clave para que tú puedas lograr esas cifras que te den, lo que te salga de los cojones. Vamos a tener las cosas claras, para dejarte las cosas claras. Toma apuntes, ¿vale? Francis de 6K estaba relajado, con ecuanimidad de las emociones, estaba tranquilo, no le importaba no hacer 6K. Cuando hacía dinero se la sudaba, cuando no hacía también se la sudaba, porque él lo daba por hecho. Si un día no facturaba le da igual porque él sabía que el mes lo cerraba en 6K. Entonces tienes que hacer acciones que te lleven a esa frecuencia. Recuerda que tus emociones y vibraciones, una emoción es lo mismo que una vibración, que eso crea una frecuencia, la frecuencia se emite directamente hacia el universo, pon tú, para que lo entiendas. Esa frecuencia se te devuelve a ti la misma cantidad en la cual la emitiste, pero de manera material, de manera que puedas palpar un micrófono, unas gafas, una gorra, 6K. Entonces, Francis de 6K se sentía mejor, no por hacer 6K. Él se sentía bien y en consecuencia hacía 6K. Tú no tienes que esperar a ganar 1.000 euros para sentirte bien. No tienes que esperar a hacer 6K para sentirte bien. Y eso Francis de 6K lo entendió. Y él se sentía bien. Y en consecuencia hizo los 6K. Tú tienes que tener esos 6K antes de tenerlos. Y eso fue lo que Francis hizo sin darse cuenta. Francis ya vibraba. O sea, tú antes de tener los 6K tienes que tener el equivalente vibracional a esos 6K. Tienes que tener el equivalente en frecuencia a esos 6K. Vale, el espejo no va a sonreír antes de que tú sonrías. El espejo jamás va a sonreír antes de que tú sonrías. Entonces, tú primero sonríes, que eso es el equivalente a tener la frecuencia de los 10K, y después el espejo te enseña los 10K, que es la materialización. El reflejo es lo material, lo que tú puedes tocar. Tienes que tener esto en cuenta. Tienes que dejar de pensar en hacer esa cifra, porque mientras más pienses en hacer esa cifra, más lo alejas. Mario López, mi mentor, ahora mismo me lo acaba de decir, me dijo, importancia igual distancia. Mientras más importancia le dejas a esa cifra, más distancia cogerá esa cifra de ti. Además, ahora con las características de Francis que hacía 0K, estaba bien tranquilo, pensaba todo el rato en hacer dinero, se centraba mucho en el método, no paraba de pensar en el cómo, y al pensar en el cómo te baja la frecuencia. Fallaba un poco porque ya no fallo, ¿me entiendes? Pero empecé a fallar un poco. Algunos días no se despertó a la hora, siempre lo subí a las historias, ¿vale? Porque todo tuvo que ver con que me mudé y eso, y me dejé llevar por la situación. Porque vivía ahora en un sitio donde las frecuencias estaban muy bajas y yo no supe manejarlo bien. No fallaba, pero estaba en constante guerra con el método. El Francis de 0K estaba constantemente en guerra con el método. Pero ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y ahora hago esto y ahora hago lo otro? No. Subiendo más historias, más reels, no. Hay que sentirse bien. Si un día te subo 10 historias, bien. Si otro día te subo 50, está de puta madre. Lo que importa es cómo yo me siento. ¿Cómo tú explicas que Mario López está de vacaciones y está generando miles y miles y miles de dólares? Porque se siente bien. Te aseguro que si no se sintiese bien no lo generaría. El Francis de 0K se sentía de puta pena. No se sentía bien.
pensaba en el método, pensaba en cómo hacerlo, no estaba en paz, no tenía tranquilidad, no tenía seguridad en sí mismo de que él podía hacer esos 6K, aunque él supo siempre que podía hacer más de 1.000.000 al mes. Y ahora lo sé, hermano. Yo ahora mismo sé que soy capaz de hacer más de 1.000.000 al mes porque el dinero es energía. Si yo tengo la frecuencia de 1.000.000, el millón me vendrá. Pero para tener la frecuencia de 1.000.000 tengo que pasar por otras frecuencias primero. Y puedo hacer un salto cuántico, sí, puedo hacer de 0 a 10K, como hice de 0 a 6K. Pero para hacer ese salto cuántico tienes que hacer algo realista que tu mente y tu subconsciente acepte. Porque tu mente subconsciente moldea tu mente consciente, es decir, a tu conciencia. Entonces tu conciencia es Dios. Recuerda que siempre se dice que Dios es tu conciencia. Y si Dios es lo más fuerte del mundo y tú moldeas tu conciencia y tu conciencia es Dios, ¿qué va a pasar? Que lo que tu subconsciente le diga a tu conciencia se hará realidad. Si tu subconsciente, te voy a repetir esto, ¿vale? Dios es la fuerza más grande del mundo. Dios es la fuerza más grande del mundo. Y Dios es tu conciencia. Tu subconsciente moldea tu conciencia. Ponte una cifra que para ti sea realista, porque así tu subconsciente la acepta. Si tu subconsciente acepta esa cifra, tu conciencia la acepta. Y como tu conciencia es Dios y Dios es la fuerza más poderosa del mundo, eso significa que lo harás realidad. En cambio, si tú te pones una cifra que para ti dice que es realista, pero tu subconsciente no la acepta, pon tú que haces 0K ahora mismo, haces 0 euros y te pones la cifra de 1.000.000 el mes que viene, tu subconsciente rechaza eso. Tu subconsciente moldea tu conciencia, entonces tu conciencia hará que sea imposible que tú generes esa cifra, porque esa cifra no ha sido aceptada por tu subconsciente. Es lo que hay. Tienes que entender esto. Estas barras que te acabo de decir las tienes que entender. Tú moldeas a Dios. ¿Por qué te crees que hay tantas personas que son buenas en el mundo? O sea, que son buenas, que no hacen cosas malas, que no le hacen el mal a nadie. En realidad sí lo hacen, pero sin darse cuenta, porque son unos vagos y no ayudan a nadie. Pero esas personas que quieren ayudar y están todo el rato, Dios, por favor, ayúdame, yo no puedo solo. Yo no puedo solo, Dios. Obviamente sin Dios, que es mi conciencia, yo no podría solo, pero si tú te repites a ti mismo todo el rato, no, es que yo no puedo, Dios, dame fuerza, es que no puedo, no puedo. Te estás diciendo a ti que no puedes, estás moldeando tu conciencia para que sea un no puedo. Y si tu conciencia es un yo no puedo y tu conciencia es Dios y Dios es la fuerza más grande del universo, adivina qué va a pasar, que no vas a poder. Vale. Voy a grabar un video que se llame Aunque creas en Dios, no te saldrán las cosas bien. Y voy a hablar sobre esto. Come on, baby. Take off. Let's go.